El silencio aquí era diferente. No era el silencio vacío de mi pequeño apartamento en la ciudad, donde el zumbido del tráfico nunca moría del todo. Un recordatorio constante de millones de vidas moviéndose a un ritmo frenético que a menudo me dejaba sin aliento. Este era un silencio vivo, lleno del suave murmullo del agua contra la orilla y el susurro de las hojas en los árboles meciéndose con una brisa que olía a tierra húmeda y a libertad. De pie en la sala de mi recién comprada villa, con las paredes de cristal que enmarcaban el lago Valsequillo como una pintura en constante cambio, sentí una paz que creí que solo existía en los libros. Una quietud tan profunda que casi podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Era una paz que me había costado una década de mi vida construir, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. Cada línea limpia de la arquitectura, cada viga de madera expuesta, cada centímetro del diseño minimalista que yo misma había soñado durante incontables noches de insomnio, era un testimonio de mi escape. Este no era solo un edificio de concreto y vidrio, era mi santuario. El único lugar en el mundo donde las expectativas de otros no podían alcanzarme, donde sus voces demandantes no podían penetrar las paredes. O eso creía. El vibrar agudo de mi teléfono sobre la encimera de cuarzo de la cocina rompió el hechizo como una piedra lanzada a un estanque en calma. Era mi madre, Clara. Dudé un instante, una punzada de la vieja ansiedad apretándome el pecho, un reflejo condicionado desarrollado a lo largo de 32 años. Respondí, intentando mantener mi voz ligera, casual, como si mi mundo no estuviera a punto de ser invadido. Hola, mamá. Adelia. Hija, ¿por qué no nos dijiste que compraste una casa? Su voz era un torrente de dulzura empalagosa, el tono que siempre usaba justo antes de pedir algo imposible, el mismo tono que usaba para pedirle a Bernarda que probara un postre que había hecho solo para ella. ¿Cómo nos enteramos por extraños? Tu hermana Bernarda y yo tenemos unas ideas geniales para ti. Para empezar, necesitarás al menos 4 recámaras. Colgué. No por mala educación, sino por un instinto de supervivencia tan primario como respirar. El silencio regresó, pero ahora estaba manchado, contaminado por su voz. La paz se había evaporado, reemplazada por el peso sofocante de una vida entera siendo la segunda opción, la hija funcional, la inversión segura pero sin brillo. Mi nombre es Adelia, tengo 32 años. Mi hermana, Bernarda, tiene 35. Y desde que tengo memoria, he vivido a su sombra, una sombra que se cernía sobre mí sin importar cuánto creciera o cuán lejos intentara correr. Ella era el sol brillante en el universo de mis padres, deslumbrante y celebrado, y yo era el planeta distante, útil solo por los recursos que podían extraer de mí. Y ahora, con esta casa, parecía que acababan de descubrir un nuevo y vasto yacimiento. Para entender por qué una simple llamada telefónica podía desmoronarme, porque la mención de 4 recámaras se sentía como una agresión, hay que retroceder 14 años. A mis 18, con una carta de aceptación de la Facultad de Arquitectura de la mejor universidad pública de Puebla en la mano, sentí que el mundo era mío. La carta era pesada, impresa en papel grueso, y se sentía como un trofeo. Había estudiado hasta la madrugada durante años, había memorizado fórmulas hasta que mis ojos ardían. Había sacrificado fines de semana con amigos y me había convertido en una experta en conseguir las mejores calificaciones. El plan era simple y lógico, como uno de mis diseños, viviría en casa para ahorrar en alojamiento, usaría el transporte público y me concentraría en mis estudios para graduarme con honores. Presenté mi plan en la cena una noche, esperando felicitaciones, quizás un abrazo, una simple frase como estamos orgullosos de ti. En cambio, mi madre, Clara, me miró por encima de sus lentes, con esa expresión que mezclaba pena y desdén, como si hubiera sugerido prenderle fuego a la casa. Si te vas a quedar aquí, tendrás que contribuir, dijo, con la misma naturalidad con la que se pide pasar la sal. La palabra contribuir cayó sobre la mesa con un peso desproporcionado. Mi padre, Demetrio, un hombre de pocas palabras pero de asentimientos pesados, confirmó la sentencia sin levantar la vista de su plato. Así es. Ya eres una adulta. El aire se me fue de los pulmones. Se sentía como si hubiera corrido un maratón y al llegar a la meta me dijeran que tenía que pagar por el agua.
¿Contribuir? Pero Bernarda nunca tuvo que hacerlo. El nombre de mi hermana salió de mis labios como una protesta, un reflejo automático. Tu hermana es diferente, me interrumpió mi madre, su voz adquiriendo un tono defensivo. Ella fue a una universidad privada en Monterrey. Un ambiente más protegido, lo mejor para ella. Y se lo merecía. Nosotros cubrimos todo, por supuesto. El viaje, la matrícula, su departamento, sus gastos. Todo. Pero yo también me lo merezco. Y mis calificaciones eran más altas que las de ella, protesté, sintiendo como la injusticia me quemaba la garganta. Era un hecho. Mis promedios siempre habían sido impecables, los de ella, apenas aprobatorios. Mi padre finalmente habló, su voz grave y definitiva, el martillo del juez cayendo. Bernarda es más sensible. Necesita más apoyo. La vida la abruma. Tú siempre has sido la fuerte, la independiente. Tú puedes sola. Contribuir resultó ser una renta mensual de 8,000 pesos. 8,000 pesos que tenía que pagarles a mis propios padres por el privilegio de dormir en la misma habitación de mi infancia, con sus paredes rosas y sus pósteres de bandas que ya no escuchaba. Además, por supuesto, de mi propia comida, mis libros, mis materiales de arquitectura que costaban una fortuna, y mi transporte. Para una estudiante de 18 años que trabajaba a tiempo parcial en una cafetería por un sueldo miserable, limpiando mesas y soportando clientes groseros, era una sentencia de trabajos forzados. Así comenzó mi vida adulta. Mis días eran una carrera borrosa entre clases de diseño estructural por la mañana, el olor a café quemado y desinfectante en mi trabajo por la tarde, y noches enteras inclinadas sobre una mesa de dibujo. Con la espalda adolorida. Aprendí a subsistir con 2 comidas al día y a sentir una punzada de envidia cada vez que veía a otros estudiantes reír en la cafetería del campus, con sus lates y sus vidas despreocupadas. Mientras tanto, Bernarda me llamaba desde su moderno dormitorio en Monterrey, que mis padres habían amueblado con un edredón de diseñador, para quejarse de que el aire acondicionado no enfriaba lo suficiente. Recuerdo haber sostenido el teléfono, empapada en sudor después de bajar de 2 autobuses repletos en pleno julio, y no saber si reír o llorar. Pobrecita, el calor de Monterrey es terrible, escuché a mi madre decirle a una tía por teléfono una tarde, creyendo que yo no escuchaba. Le enviamos un poco más de dinero este mes para que pueda comprarse un ventilador extra y salir con sus amigas para distraerse. Esa noche cené fideos instantáneos, solo con agua caliente, porque no me alcanzaba para el sobre de condimento. Cada peso que ganaba se dividía meticulosamente, una parte para la renta de mis padres, otra para los carísimos materiales de arquitectura, y las migajas que sobraban, para sobrevivir. Mis libros eran todos de segunda mano o prestados de la biblioteca. Mi ropa era de rebajas. Mi vida social era inexistente. Mientras tanto, las fotos de Bernarda en redes sociales contaban otra historia, fines de semana en la playa, cenas en restaurantes de moda, ropa nueva. Todo cortesía del fondo de apoyo de mis padres. La justificación era siempre la misma, es que la vida es más cara allá, es para que no se sienta sola, ella lo necesita más. La verdad tácita era que sus necesidades siempre pesarían más que las mías. Yo no era una hija a la que apoyar, era una fuente de ingresos adicional. Era fuerte. Yo podía sola. Y esa frase, repetida como un mantra a lo largo de los años, se convirtió en los barrotes de mi propia jaula. La universidad fue solo el prólogo, el campo de entrenamiento para una vida de desigualdad. La historia completa de la disparidad familiar se escribió en los hitos que siguieron, cada uno un nuevo ladrillo en el muro de resentimiento que crecía dentro de mí. Mi graduación, por ejemplo. Me gradué con mención honorífica, la mejor de mi clase. Mi proyecto de tesis, un diseño para un centro comunitario sostenible, fue aclamado por los profesores y ganó un premio universitario. Me sentía en la cima del mundo. ¿La celebración? Una lasaña casera un martes por la noche. Recuerdo a mi madre diciéndole a mi padre en la cocina, no queremos hacer mucho escándalo, ya sabes cómo es Adelia, tan discreta. Nunca me preguntó si quería un escándalo.
Simplemente asumió que mi éxito, como yo, debía ser silencioso y funcional. Mi padre me dio una palmada en la espalda y dijo, bien hecho. Ahora a buscar un trabajo de verdad. Eso fue todo. Mi diploma, el resultado de 5 años de sangre, sudor y noches sin dormir, fue a parar a un cajón, junto con mis esperanzas de recibir su aprobación. 2 años antes, la graduación de Bernarda había sido un evento social del calibre de una boda real. Con un promedio mediocre en una carrera de comunicación que apenas le interesaba, mis padres le organizaron una fiesta que paralizó el vecindario. Contrataron un jardín con un banquete para 50 personas, un DJ y una barra libre. El discurso de mi padre esa noche todavía resuena en mis oídos. Habló con lágrimas en los ojos sobre el espíritu indomable de Bernarda, sobre cómo había superado tantos obstáculos para llegar a ese día. Yo estaba entre los invitados, aplaudiendo, sintiéndome como una extraña en mi propia familia, preguntándome qué obstáculos podría haber enfrentado ella que fueran más grandes que los míos. Que no fueran las resacas de las fiestas a las que asistía con el dinero de mis padres. La vida adulta solo amplificó el patrón. Encontré trabajo en un prestigioso despacho de arquitectos. Comencé desde abajo, dibujando planos para otros, sirviendo café, pero mi dedicación y talento no pasaron desapercibidos. Ascendí rápidamente. Me mudé a mi propio apartamento, un lugar diminuto pero mío, mi primer pedazo de independencia real. Cada mueble, cada plato, lo compré con mi propio dinero, a menudo después de meses de ahorro. Nadie me regaló nada. Mientras tanto, Bernarda se casó con Fabián, un hombre encantador pero sin ninguna ambición, que siempre estaba entre proyectos, una frase elegante para decir desempleado. Tuvieron 3 hijos en rápida sucesión. Y con cada nuevo desafío, mis padres estaban allí para rescatarlos. ¿El coche se descompuso? Tomen, hijos, para el enganche de uno nuevo. ¿Estaban estresados por los niños? Nosotros los cuidamos cada fin de semana, ustedes necesitan descansar. ¿El alquiler subió? Mi padre discretamente prestaba a Fabián un dinero que nunca sería devuelto. Nunca pedí ayuda, y ellos nunca la ofrecieron. Cuando mencioné que estaba pensando en comprar un coche de segunda mano, mi padre me dio una conferencia de 1 hora sobre la importancia del ahorro y la responsabilidad fiscal. Cuando Bernarda se quejó de que su coche era demasiado pequeño para 3 sillas de bebé, a la semana siguiente apareció con una camioneta nueva en la puerta, un regalo de la familia para sus nietos. Lo más doloroso no era el dinero. Era el mensaje subyacente, el éxito de Bernarda era un logro familiar que debía ser celebrado y apoyado, mi éxito era una expectativa silenciosa, algo que se daba por sentado. Mi independencia no era una virtud, era una excusa para abandonarme a mi suerte. Fue durante este tiempo que comencé a refugiarme en mi trabajo de una manera casi obsesiva. La arquitectura se convirtió en mi santuario. En el caos y la irracionalidad de mi vida familiar, la lógica pura de las matemáticas, la belleza del orden en un plano bien dibujado, y la solidez de una estructura bien diseñada eran mi única fuente de cordura. Si no podía controlar mi vida personal, al menos podía controlar cada milímetro de un edificio. Mi trabajo no era solo mi carrera, era mi mecanismo de supervivencia. Y fue ese mecanismo el que, silenciosamente, comenzó a construir los cimientos de mi futura libertad, un peso a la vez, una viga a la vez. El sueño de la casa junto al lago comenzó como un susurro, una fantasía que me permitía tener en las noches más solitarias, después de pagar mis cuentas y ver que, milagrosamente, todavía quedaba algo en mi cuenta de ahorros. Durante casi una década, ese susurro se convirtió en un plan meticuloso. Cada bono, cada aumento, cada proyecto freelance que aceptaba en lugar de salir con amigos, iba directamente a una cuenta de ahorros de alto rendimiento que nadie conocía. El día que abrí esa cuenta, me sentí como si estuviera iniciando una doble vida. Le dije al ejecutivo del banco que era para inversiones a largo plazo, una frase vaga que ocultaba una verdad mucho más profunda, era mi fondo de escape. Me volví una experta en vivir con frugalidad, no por necesidad, sino por un objetivo que ardía en mi interior. Aprendí a disfrutar de los placeres simples, un paseo por el parque, un libro de la biblioteca, cocinar en casa.
Veía a mis colegas planear vacaciones a Europa o comprarse el último teléfono, y aunque a veces sentía una punzada de anhelo, la imagen de mi casa en el lago era un bálsamo más poderoso. La casa que imaginaba era el antídoto para mi vida. Donde mi apartamento era pequeño y ruidoso, mi casa sería espaciosa y tranquila. Donde mi vida familiar era desordenada y emocionalmente agotadora, mi casa sería un refugio de orden y calma. Tenía que tener vistas al agua. El agua siempre me había tranquilizado, su superficie serena ocultando profundidades insondables. Era un símbolo de la paz que anhelaba desesperadamente, una metáfora de la vida que quería vivir. Decidí no decirle a nadie. No por malicia, sino por autopreservación. Sabía que si mencionaba la palabra casa, mi sueño sería colonizado. Se convertiría en un proyecto familiar, sujeto a las opiniones de mi madre, a las necesidades de mi hermana, a las expectativas de todos menos las mías. Mi santuario sería profanado antes incluso de ser construido. Mi plano de escape sería redibujado por otros. Durante meses, mis fines de semana se convirtieron en una operación encubierta. Mentía, decía que tenía trabajo o que iba a visitar a amigos, cuando en realidad estaba recorriendo las afueras de Puebla, reuniéndome con agentes inmobiliarios y visitando propiedades. Me sentía como una agente secreta en mi propia vida. Y entonces la encontré. Estaba en una pequeña comunidad cerrada a orillas del lago Valsequillo. No era una mansión ostentosa. Era una villa de diseño moderno, con 2 recámaras, líneas limpias, grandes ventanales y un pequeño jardín que descendía suavemente hacia un muelle privado. Era elegante, discreta y, sobre todo, serena. En el momento en que entré y vi cómo la luz de la tarde se reflejaba en el agua, inundando la sala de estar, supe que había llegado a casa. El proceso de compra fue mi secreto más preciado. Cada llamada al banco, cada firma de documentos, se hacía con el corazón en un puño, aterrorizada de que alguien se enterara. La burbuja estalló de la manera más mundana posible. Tenía una colega en el trabajo, Ivete, una persona amable pero irremediablemente chismosa. No era malintencionada, simplemente tenía una necesidad patológica de llenar el silencio con información. Un día, durante el almuerzo, mientras hablábamos de lo terrible que era el tráfico, mencioné casualmente, a veces sueño con tirar todo y mudarme a un lugar tranquilo, cerca del agua. No dije más, pero para Ivete, fue suficiente. Aparentemente, Ivete vive en el mismo barrio que Bernarda. Un par de días después, se encontraron en la panadería local. Entre el olor a pan dulce y el ruido de la gente, Ivete soltó la bomba. No vas a creer, le dijo a mi hermana. Adelia está buscando casa fuera de la ciudad. ¡Qué emoción! ¿No es increíble cómo le va? La noticia viajó a la velocidad de la luz. De Bernarda a mi madre. Y de mi madre, a mi teléfono, en forma de una llamada que detonaría la guerra fría que mi familia y yo habíamos mantenido durante años. Mi plan secreto había sido descubierto, y las fuerzas de ocupación ya estaban planeando su invasión, trazando mapas en mi territorio recién adquirido. Después de esa primera llamada, mi vida se convirtió en un bombardeo digital. Mi teléfono, que antes era una herramienta de trabajo y conexión, se transformó en un portal de acoso. Mi madre y Bernarda crearon un grupo de chat en WhatsApp llamado, sin ninguna ironía, La Casa de Adelia, al que me añadieron sin mi permiso. La primera notificación llegó a las 7 de la mañana del día siguiente. Era un enlace de un portal inmobiliario. Una mansión de 6 recámaras y 5 baños en un fraccionamiento de lujo. El precio era casi el doble de mi presupuesto. El mensaje de mi madre decía, mira, hija. Esta tiene alberca. A los niños les encantaría. Imagínatelos en verano. Sería maravilloso. Antes de que pudiera procesar el absurdo, llegó otro mensaje, esta vez de Bernarda. Mamá tiene razón. Necesitas espacio para cuando te visitemos. Y Fabián podría usar una de las recámaras como oficina. Nunca tiene un lugar tranquilo para trabajar en el departamento, el pobre. Intenté ser razonable, establecer un límite de manera amable. Gracias por las ideas, pero estoy buscando algo mucho más pequeño.
Solo para mí, escribí, enfatizando las últimas palabras. Mi respuesta fue completamente ignorada, como si hubiera escrito en un idioma que no podían entender. Los enlaces siguieron llegando, uno tras otro, cada uno más ridículo que el anterior. Casas con cuartos de servicio, con salones de juegos, con jardines del tamaño de un parque público. Cada sugerencia venía acompañada de una justificación centrada exclusivamente en las necesidades, deseos y caprichos de la familia de Bernarda. Esta tiene un sótano terminado. Perfecto para un man cave, para Fabián. Podría poner su pantalla gigante, tecleó mi madre, con un emoji de un televisor. Y mira el tamaño de este patio. Mis hijos podrían correr todo el día. En nuestro departamento apenas caben sus juguetes, se lamentó Bernarda, junto a una foto de sus hijos en un cuarto desordenado. La presión era constante y asfixiante. Si no respondía en 5 minutos, mi teléfono empezaba a sonar. Era mi madre. ¿Viste la casa que te envié? ¿La de la calle del Roble? Tienes que llamar a la gente ahora mismo, antes de que alguien más la gane. Estas oportunidades no duran. Una tarde, después de un día agotador en el trabajo, llegué a mi apartamento y me senté en el sofá, anhelando un momento de paz. Mi teléfono vibró sin cesar durante 10 minutos. Era una avalancha de mensajes en el grupo. Abrí la conversación y sentí un frío recorrer mi espalda. Mi madre y Bernarda estaban teniendo una conversación completa, sin mí, sobre cómo decorar mi futura casa, que en sus mentes ya les pertenecía. Clara, la recámara principal debería tener espacio para una cuna. Por si necesitan quedarse a dormir con el bebé, que no se sienta solito. Bernarda, sí, y la recámara más grande del segundo piso, la que tiene balcón, sería para mis 2 hijos mayores. Necesitan su propio espacio para no pelear. Clara, podríamos poner un sofá cama en la oficina de Fabián para cuando tu padre y yo nos quedemos a cuidarlos. Estaban distribuyendo las habitaciones de una casa que no existía, gastando un dinero que yo no tenía, para satisfacer una fantasía en la que yo era simplemente la proveedora de un servicio de vivienda gratuito. Era la arquitecta y la constructora de su castillo, pero no tenía permitido vivir en él. Fue entonces cuando recibí el mensaje que rompió algo dentro de mí. Era de Bernarda, un enlace a una propiedad enorme, con una nota personal que exhibía su derecho adquirido sin ningún pudor. Esta sería perfecta para nosotros. Por fin tendríamos espacio para respirar. La palabra nosotros resonó en mi cabeza. No era para ti, ni siquiera para la familia. Era para nosotros. En la narrativa de mi hermana, mi logro, mi sueño, mi década de sacrificios, se habían reducido a una simple solución para sus problemas de espacio. Yo no era una persona. Era una oportunidad. Cerré el chat, silencié el grupo y apagué las notificaciones de sus números. La Guerra Fría había terminado. Había comenzado una guerra declarada. Y yo, por primera vez, me negaba a ser una víctima. El silencio de mi parte no fue interpretado como una señal para detenerse, como yo ingenuamente esperaba. Fue interpretado como una ofensa, una rebelión que requería una escalada. Si no respondía a los mensajes, me llamaban. Si no contestaba las llamadas, me dejaban mensajes de voz cargados de una culpa tan densa que casi podía tocarla. Adelia, no entiendo tu actitud, decía la voz de mi madre en un mensaje, goteando decepción. Solo estamos tratando de ayudarte. Una decisión tan importante no se puede tomar a la ligera. ¿Por qué eres tan terca? Siempre has sido la más difícil. Pero mientras ellas planeaban la colonización de mi futuro, yo estaba finalizando la compra de mi presente. En secreto, me reuní con el notario y firmé los papeles finales. Hice la transferencia bancaria que vació la cuenta de ahorros que había alimentado durante 10 años. Ver el saldo casi en cero fue aterrador, pero ver el nombre de la propiedad transferido a mi nombre fue la emoción más grande de mi vida. El asesor del banco me felicitó, me dio la mano, y yo sentí un vértigo que era una mezcla de terror y euforia. El día que el agente inmobiliario me entregó las llaves fue un día nublado, pero para mí, el sol brillaba con una intensidad cegadora. Conduje hasta la villa, con las llaves en el asiento del copiloto,
mirándolas de reojo como si pudieran desaparecer. Entré en la casa vacía. El olor a pintura fresca y madera nueva llenaba el aire. Caminé descalza sobre el suelo de cerámica fría, recorriendo cada habitación, mi voz haciendo eco en el espacio vacío. Este era el resultado tangible de mi esfuerzo. Nadie me lo había regalado. Nadie me había ayudado. Era mío. Me senté en el suelo de la sala, con la vista del lago frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza o frustración. Eran lágrimas de liberación, de un peso que ni siquiera sabía que cargaba y que finalmente se había levantado de mis hombros. La paz duró exactamente hasta esa noche. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Su tono ya no era dulce ni manipulador. Era autoritario. Adelia. Este fin de semana hay cena familiar en la casa. El sábado a las 6. Es obligatorio que vengas. No era una invitación, era una citación. Mamá, he estado muy ocupada con un proyecto, empecé a excusarme, el viejo hábito de evitar el conflicto. No me importa, me cortó, su voz era acero. Hemos sido muy pacientes contigo. Tu hermana y yo hemos trabajado muy duro buscando opciones, sacrificando nuestro tiempo. Necesitamos decidir lo de tu casa de una vez por todas. Te esperamos el sábado. No acepto un no por respuesta. Y colgó. Sostuve el teléfono en mi mano, el silencio de la línea resonando en mis oídos. Decidir lo de tu casa. La frase era tan arrogante, tan invasiva. Se habían autoproclamado el consejo de administración de mi vida. Entendí en ese momento que ignorarlas ya no era una opción. El enfrentamiento era inevitable. Y por alguna razón, en lugar de miedo, sentí una extraña calma, una resolución fría. Habían subestimado a la hija fuerte durante demasiado tiempo. Era hora de mostrarles exactamente de lo que era capaz. El peso de la inminente cena familiar me oprimía como la humedad antes de una tormenta. Sabía que no sería una conversación, sería una emboscada. Me imaginaba sentada en la cabecera de la mesa, con mi madre, mi padre y Bernarda actuando como un tribunal, presentándome evidencias, los listados de casas, y esperando que yo firmara mi rendición incondicional. Necesitaba una perspectiva externa, pero no de un amigo que no entendería la compleja y retorcida dinámica de mi familia. Necesitaba a alguien que conociera a los jugadores desde dentro. Solo había una persona, mi tío Gerardo. El tío Gerardo era el hermano menor de mi padre, un hombre tranquilo y observador que siempre había mantenido una distancia prudente del drama familiar. A diferencia de mi padre, un hombre de blancos y negros, él veía el mundo en tonos de gris. Siempre me había tratado con un cariño silencioso, una mirada de comprensión en las reuniones familiares cuando mi madre elogiaba a Bernarda por enésima vez mientras yo pasaba desapercibida. A veces me guiñaba un ojo, un pequeño gesto de complicidad que me decía, yo lo veo. Lo llamé esa noche, mi voz temblaba un poco mientras le contaba todo, la búsqueda secreta de la casa, la filtración, el bombardeo de mensajes, la cena obligatoria. Escuchó pacientemente, sin interrumpir, solo emitiendo un suave ajá de vez en cuando, lo que me indicaba que estaba procesando cada palabra. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Sabes una cosa, Adelia?, dijo finalmente, su voz calmada era un bálsamo para mi alma agitada. No estás exagerando. No estás loca. Tu enojo es completamente justo y se ha estado gestando durante 30 años. Lo he visto toda tu vida. Sentí un nudo deshacerse en mi garganta. Que alguien de mi propia familia validara mis sentimientos, que le pusiera nombre a la injusticia que yo había sentido en silencio, era algo tan nuevo, tan poderoso. Pero tienes que entender algo, continuó, su tono volviéndose más serio. Esta gente, tu familia, no se detendrá con palabras. Su sentido del derecho es tan profundo que creen genuinamente que tu éxito les pertenece. La cena no es para convencerte. Es para intimidarte, para hacerte sentir culpable y obligarte a ceder. Lo sé, susurré. ¿Qué hago? Vas a ir a esa cena, dijo con firmeza. Y les dirás la verdad.
Pero antes de eso, vas a hacer algo más importante. Protegerás lo que es tuyo. Escúchame con atención. Mañana por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, vas a ir a esa hermosa casa tuya y vas a instalar un sistema de cámaras de seguridad. Me quedé en silencio, sorprendida. El pensamiento nunca se me había cruzado por la mente. ¿Cámaras? ¿No es demasiado? No, no es demasiado. Es necesario, insistió. Cámaras Wi-Fi sencillas. En la entrada principal, en la sala, apuntando al patio trasero. No necesitas ser una experta. Son fáciles de instalar. Hazlo antes de meter un solo mueble, antes de pasar una sola noche allí. Porque te garantizo una cosa, cuando les digas que ya compraste una casa que no se ajusta a sus planes, no se quedarán de brazos cruzados. Intentarán algo. Y cuando lo hagan, necesitas tener pruebas. No le estás haciendo la guerra a extraños, Adelia. Estás defendiendo tus fronteras de tu propia sangre. Y para eso, necesitas estar preparada. La claridad y la lógica de su consejo me golpearon con la fuerza de una revelación. Él no solo me estaba dando permiso para estar enojada, me estaba dando una estrategia. Me estaba diciendo que mi instinto de que esto iba a empeorar era correcto. Me estaba armando para la batalla que se avecinaba. Gracias, tío, dije, mi voz ahora firme, la duda reemplazada por la certeza. Gracias de verdad. De nada, sobrina. Ya era hora de que alguien en esta familia estuviera de tu lado, respondió. Colgué el teléfono sintiéndome transformada. El miedo había sido reemplazado por determinación. Ya no era la víctima que se dirigía a su ejecución. Era una estratega preparándose para defender su territorio. Y mi primer movimiento sería asegurar el perímetro. A la mañana siguiente, en lugar de ir a mi oficina, conduje directamente a una tienda de electrónica. Caminé por los pasillos con una nueva determinación, ignorando los televisores gigantes y los equipos de sonido, hasta que encontré la sección de seguridad para el hogar. Compré un kit de 3 cámaras inalámbricas que se conectaban al Wi-Fi y se podían monitorear desde una aplicación en el teléfono. También compré un taladro pequeño y algunas herramientas básicas. Me sentía como un espía preparándose para una misión, una sensación extraña y vigorizante. Conduje a mi villa, el sol de la mañana brillaba sobre el lago, pero yo apenas lo noté. Mi mente estaba enfocada. Abrí la caja de las cámaras en el suelo de la sala vacía. Las instrucciones parecían sencillas, pero mis manos temblaban ligeramente. Nunca había sido particularmente hábil con las herramientas. La arquitectura que yo practicaba era de conceptos y planos, de la mente al papel, no de tornillos y taladros. Pero el consejo de mi tío resonaba en mi cabeza, protege lo que es tuyo. La primera cámara fue un desafío. Luché con el taladro, el polvo de yeso cayendo sobre mi cara. Pero cuando finalmente la monté en una esquina alta de la sala, apuntando hacia la puerta principal y la sala de estar, sentí una oleada de logro. Configuré la aplicación en mi teléfono y vi la imagen granulada pero clara de mi sala vacía. Era real. Estaba funcionando. Era un ojo electrónico que velaría por mi paz. La segunda cámara, en la cocina apuntando hacia la puerta trasera que daba al jardín, fue más fácil. Y la tercera, montada discretamente en el exterior, bajo el alero del porche delantero, la instalé con una confianza que no sabía que poseía. Pasé el resto del día allí, limpiando el polvo de la instalación, caminando por las habitaciones vacías, sintiendo cómo el espacio se convertía en mi fortaleza. Cada zumbido de notificación de la aplicación de las cámaras en mi teléfono, que probaba activando el sensor de movimiento al caminar frente a ellas, era un recordatorio de mi nueva soberanía. Esta acción, este simple acto de instalar 3 pequeñas cámaras, fue un punto de inflexión. Durante toda mi vida, mi estrategia había sido la pasividad, aguantar, ignorar, esperar a que la tormenta pasara. Pero ese día, por primera vez, estaba construyendo un pararrayos. Estaba anticipando el golpe y preparándome para él. No estaba esperando a ser una víctima. Estaba eligiendo ser la guardiana de mi propia paz.
Cuando salí de la casa esa tarde, cerrando la puerta con llave detrás de mí, me sentí diferente. Más alta. Más fuerte. La cena del sábado ya no era una emboscada que temía. Era un escenario. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba lista para mi primera escena, con mi guión aprendido y mis defensas en su lugar. Si te está gustando esta historia y sientes que te representa, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario con el nombre de la ciudad desde donde me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas que, como tú y como yo, han luchado por encontrar su propio espacio. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, continuemos. Llegué a la casa de mis padres el sábado a las 6 en punto. El olor a carne asada y la risa forzada de mi madre me recibieron en la puerta. Todo parecía normal en la superficie, una escena doméstica perfecta para una foto familiar, pero la tensión era tan palpable que podría haberse cortado con un cuchillo. Bernarda estaba allí con Fabián y sus hijos, que corrían por la casa como un pequeño huracán, dejando un rastro de juguetes y migajas. Mi padre estaba en su sillón habitual, viendo las noticias, un muro de indiferencia. Nadie mencionó el tema de la casa durante los aperitivos. Hablaron del clima, del trabajo de mi padre, de la última travesura de mi sobrino. Era una danza cuidadosamente coreografiada de evasión, un preludio a la ejecución. Nos sentamos a la mesa. Mi madre sirvió la cena, poniendo una porción extra en mi plato. Tienes que comer bien, has estado trabajando mucho, te ves cansada, dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era una forma de establecer su autoridad, su rol de madre cuidadora, justo antes de intentar devorarme. Comimos en un silencio incómodo, roto solo por el ruido de los cubiertos y las demandas de los niños. Yo comía despacio, cada bocado se sentía como arena en mi boca. Esperaba. No iba a ser yo quien iniciara la confrontación. Les iba a dar el poder de empezar, para luego quitárselo. Finalmente, cuando los platos principales estaban a medio comer, mi madre se aclaró la garganta. Era la señal. El juicio iba a comenzar. Bueno, Adelia, comenzó, dejando su tenedor a un lado y limpiándose la boca con una servilleta de tela. Como sabes, tu hermana y yo hemos estado muy ocupadas esta semana, investigando por ti. Sacó una carpeta de aspecto profesional de una silla junto a ella y la abrió sobre la mesa. Dentro había impresiones a color de listados de propiedades, con notas escritas a mano en los márgenes. Hemos encontrado la casa perfecta, continuó, deslizando una hoja por la mesa hacia mí. Era una foto de una casa de estilo colonial, enorme y ostentosa. 5 recámaras, un estudio para Fabián, un gran jardín para los niños, y está a solo 10 minutos de la casa de tu hermana. El vecindario es excelente, con las mejores escuelas. Bernarda se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de codicia. Incluso tiene un cuarto de juegos. Imagínate, mamá, los niños tendrían su propio espacio, no estarían todo el día encima de nosotros. Mi padre asintió, emitiendo su veredicto. Es una buena inversión. Sólida. Un patrimonio para la familia. Esperaban que me impresionara, que me sintiera agradecida. Esperaban que me derrumbara bajo el peso de su esfuerzo. Dejé mi tenedor en el plato con un suave clic que pareció resonar en toda la habitación. Miré a cada uno de ellos a los ojos, a mi madre, con su sonrisa expectante, a mi hermana, con su aire de derecho, a mi padre, con su aprobación silenciosa. Gracias por el esfuerzo, dije, mi voz tranquila y firme, sin un ápice del temblor que sentía por dentro. Pero no es necesario. La sonrisa de mi madre vaciló. ¿Cómo que no es necesario? Llevamos semanas en esto. Ya compré una casa, anuncié. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto, tan denso que parecía absorber todo el sonido de la habitación. Incluso mis sobrinos dejaron de hacer ruido. Fabián, que estaba a punto de llevarse un trozo de carne a la boca, se quedó con el tenedor suspendido en el aire. Bernarda fue la primera en recuperarse. Soltó una risa incrédula, un sonido agudo y desagradable. ¿Compraste una casa? ¿Qué?
otro departamentito como el tuyo. ¿Para qué tanto misterio? No, respondí, saboreando cada palabra, porque eran las palabras de mi emancipación. Compré una villa de 2 recámaras, frente al lago. Hice una pausa, mirándola directamente, dejando que el impacto aterrizara. Es perfecta. Para mí sola. La transformación en el rostro de mi hermana fue instantánea y aterradora. La incredulidad se convirtió en una máscara de furia. Para ti sola, siseó, su voz subiendo de tono hasta convertirse en un chillido. ¿Una villa? ¿Estás bromeando? Nosotros vivimos apretados como sardinas en un departamento de 3 recámaras con 3 niños, ¿y tú te compras una villa para ti sola? Adelia, exclamó mi madre, su rostro enrojeciendo de ira. Se puso de pie abruptamente. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Tomar una decisión tan importante sin consultarnos? Después de todo el trabajo que hicimos por ti. Ustedes no trabajaron por mí, repliqué, mi calma comenzando a desmoronarse bajo el asalto combinado. Ustedes trabajaron para encontrarle una casa más grande a Bernarda, usando mi dinero. Yo no necesitaba su ayuda. Sabía lo que quería y lo compré. Y egoísta, gritó Bernarda, golpeando la mesa con el puño, haciendo que los vasos temblaran. Siempre has sido una egoísta. Desde niña. ¿Acaso no te importa tu familia? ¿No ves cómo estamos batallando? ¿O es que te sientes tan superior ahora con tu dinero? Fabián, su esposo, finalmente encontró su voz, uniéndose al coro de los agraviados. Tu hermana tiene razón, Adelia. No es justo. Nosotros apenas llegamos a fin de mes. Un poco de ayuda familiar no le hace daño a nadie. La hipocresía era tan densa, tan sofocante, que me costaba respirar. ¿No es justo?, pregunté, mi voz ahora cargada de años de resentimiento reprimido que salía a la superficie como lava. ¿Quieren hablar de lo que no es justo? ¿No fue justo que yo tuviera que pagarles una renta a los 18 mientras le pagaban una universidad privada a ella? ¿No fue justo que mi graduación se celebrara con una lasaña y la de ella con un DJ? ¿No fue justo que mis logros fueran ignorados mientras sus fracasos eran rescatados una y otra vez? He trabajado sin parar durante 14 años para tener lo que tengo. ¿Qué has hecho tú, Bernarda, aparte de quejarte y esperar a que mamá y papá te lo solucionen todo? El ataque fue tan directo, tan brutalmente honesto, que Bernarda se quedó sin palabras, con la boca abierta, jadeando como un pez fuera del agua. Mi madre se puso de pie de un salto, corriendo a su lado como si yo la hubiera golpeado físicamente. Ya basta. No te permito que le hables así a tu hermana, chilló, abrazando a Bernarda, que ahora sollozaba dramáticamente. La estás lastimando. Siempre has tenido celos de ella. Fue entonces cuando mi padre, que había permanecido en silencio como un volcán inactivo, entró en erupción. Se levantó, su imponente figura ensombreciendo la mesa. Me miró con una decepción tan profunda, tan absoluta, que casi me hizo flaquear. Estás destruyendo a esta familia, Adelia, dijo, su voz era un trueno grave. Con tu egoísmo y tu dinero. Espero que estés contenta. Esa fue la última gota. La acusación final. Yo, la que siempre había aguantado, la que había contribuido, la que nunca había pedido nada, era la destructora. Me puse de pie lentamente, mi silla raspando contra el suelo. Miré a mi alrededor, al caos que había desatado la simple verdad. Bernarda estaba llorando lágrimas de cocodrilo en el hombro de mi madre. Mi madre la consolaba, lanzándome miradas asesinas. Mi padre me juzgaba desde su altura moral autoimpuesta. No, dije, mi voz ahora peligrosamente tranquila. No estoy destruyendo nada. Estoy poniendo un límite. Me estoy salvando a mí misma. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. No te atrevas a darnos la espalda, gritó mi madre. No puedes simplemente irte. Esta conversación no ha terminado. Me detuve en el umbral, me giré y los miré por última vez. Para mí, sí ha terminado, dije. Mírenme. Y me fui. Conduje a casa, las luces de la ciudad eran un borrón a través de mis lágrimas,
pero por primera vez, no eran lágrimas de tristeza. Eran de furia. Y de una aterradora y embriagadora libertad. La retirada de la cena no fue el final de la batalla, fue el comienzo de una guerra de guerrillas, una campaña de terror psicológico orquestada por mi propia familia. Al no poder controlarme en persona, recurrieron al único campo de batalla que les quedaba, el digital. A la mañana siguiente, mi teléfono era una zona de guerra. Docenas de mensajes de texto. De mi madre, estoy tan decepcionada. Crié a una hija desagradecida y sin corazón. Tu hermana no ha dejado de llorar desde anoche. ¿Estás feliz? Tu padre ni siquiera me habla del disgusto que le diste. Has roto a esta familia. De Bernarda, sus mensajes eran más venenosos. Espero que te pudras sola en tu estúpida villa de egoísta. Arruinaste mi vida y el futuro de mis hijos. Mis hijos merecían esa casa, no tú. Luego vinieron las llamadas. Las ignoré. Pasaron a los mensajes de voz, cada uno más manipulador que el anterior. Mi madre llorando, rogándome que entrara en razón. Mi padre gritando sobre la falta de respeto y la obligación familiar. Bernarda sollozando, acusándome de ser un monstruo. Decidí que no iba a participar. Silencié sus números, pero subestimé su alcance, su red de aliados. El siguiente ataque vino de un flanco inesperado, mi tía Hilda, hermana de mi madre, la matriarca del chisme familiar. No había hablado con ella en más de un año. Adelia, querida, comenzó, su voz melosa era una señal de peligro. Tu mamá me llamó. Está destrozada, pobrecita. Me contó lo que está pasando. Hija, la familia es lo primero. Bernarda está pasando por un momento muy difícil. ¿No puedes encontrar en tu corazón un poco de compasión y compartir lo que Dios te ha dado? Tía, la interrumpí, mi paciencia ya no existía. Tú no sabes nada de esta situación. No te metas. Sé que eres una buena chica, continuó, ignorándome. Y las buenas chicas ayudan a su familia, no la abandonan. Es tu deber. Se acabó la buena chica, dije, y colgué. El golpe final fue en Facebook, el Tribunal de la Opinión Pública. Bernarda, la maestra de la victimización, publicó una foto de sus 3 hijos apretujados en un solo sofá, con un texto largo y lastimero. A veces, como madre, solo quieres darles a tus hijos un poco de espacio para crecer. Un lugar seguro al que llamar hogar. Es desgarrador cuando aquellos que más podrían ayudar, aquellos de tu propia sangre, eligen darte la espalda por puro egoísmo. Pero seguiremos adelante, porque el amor de una madre lo puede todo. Los comentarios de apoyo inundaron la publicación. Qué fuerte eres, amiga. Quien quiera que te esté fallando no te merece. ¿Qué gente tan egoísta hay en el mundo? Me estaban pintando como una villana anónima ante un público que no conocía la verdad. Pero mi madre fue más allá. De alguna manera, probablemente buscando en los portales inmobiliarios, encontró el listado en línea de mi casa, con fotos profesionales del interior y el exterior. Publicó una de las fotos, la de mi hermosa sala con vistas al lago, y escribió, es muy triste cuando alguien olvida de dónde viene. La familia sacrifica tanto por ti, y así es como pagas. Algunas personas prefieren tener una casa bonita y vacía que un corazón lleno de amor familiar. Eso fue todo. La línea había sido cruzada. Estaban usando mi santuario, mi logro, como un arma en mi contra, exhibiéndolo públicamente para avergonzarme. Esa tarde, hice algo que debía haber hecho años atrás. Metódicamente, uno por uno, bloqueé sus números. Madre. Padre. Hermana. Tía Hilda. Primos lejanos que podrían ser reclutados como sus monos voladores. Luego, entré a mis redes sociales y los bloqueé a ellos y a cualquier amigo en común que pudiera servir de espía. Finalmente, llamé a mi compañía telefónica y solicité un nuevo número. Al final del proceso, mi teléfono estaba en silencio. Un silencio glorioso y absoluto. Por primera vez en mi vida, había construido un muro. No uno de concreto y vidrio, sino uno digital e impenetrable. Había desaparecido de sus vidas. Y en ese silencio,
por fin, comencé a escuchar mi propia voz de nuevo. El silencio duró una semana. 7 días de paz ininterrumpida. Comencé a desempacar mis cosas en la villa, a colocar mis libros en los estantes, a colgar mi ropa en el armario. El espacio comenzaba a sentirse como un hogar, no como una fortaleza. Pensé, ingenuamente, que tal vez habían entendido el mensaje. Que mi desaparición había sido suficiente. Estaba equivocada. Su silencio no era aceptación, era una retirada táctica para planear el siguiente asalto. Un sábado por la tarde, mientras estaba en el jardín intentando decidir dónde plantar la banda, escuché un coche detenerse en la entrada. Mi corazón dio un vuelco. A través de la ventana, vi a mi madre bajarse de su coche. Sostenía un recipiente de vidrio en sus manos. Me quedé paralizada. ¿Cómo había encontrado mi dirección exacta? Probablemente había buscado en registros públicos o había presionado al agente inmobiliario. Mi muro digital no podía detener una invasión física. Caminó hasta la puerta principal y tocó el timbre. El sonido resonó en la casa vacía. Durante un largo minuto, consideré no abrir. Ignorarla hasta que se fuera. Pero sabía que no se iría. Haría una escena. Abrí la puerta unos centímetros, usando mi cuerpo como una barrera. Allí estaba, con una expresión de tristeza ensayada y los ojos ligeramente enrojecidos. «Hola, Adelia», dijo en un susurro. Levantó el recipiente. «Te traje tu pastel favorito. El de 3 leches». Era una mentira. Mi pastel favorito era el de chocolate. El de 3 leches era el favorito de Bernarda. Era una prueba, un movimiento pasivo-agresivo para ver si yo lo notaba. No la corregí. «¿Qué haces aquí, mamá?» «Vine a disculparme», dijo, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Era una actuación magistral. Las cosas se salieron de control. Fui muy dura contigo. Estás en todo tu derecho de tener tu propia vida. Es solo que, me preocupo mucho por tu hermana. Su situación es tan precaria. La disculpa se convirtió rápidamente en una justificación, como siempre. Pero yo estaba cansada de pelear. «Está bien, mamá», dije, solo para terminar la conversación, un eco de mi antiguo yo. «¿Puedo pasar? ¿Solo para ver la casa?» «He oído que es preciosa», pidió, con la voz de una niña pequeña. En contra de mi buen juicio, la dejé entrar. Un último gesto de buena fe, me dije a mí misma. No quería hacer una escena en mi propio porche. Caminó por la sala, tocando las paredes, admirando la vista. «Es impresionante, hija. Realmente lo lograste». Fue a la cocina y dejó el pastel en la encimera de cuarzo. Mientras yo estaba de espaldas, guardando unas cosas en un cajón, escuché un ligero tintineo metálico. No le di importancia en ese momento, lo atribuí a sus llaves o su pulsera. Se quedó solo unos minutos más, llenando el aire con promesas vacías de empezar de nuevo y respetar tus decisiones. Cuando se fue, me sentí extrañamente inquieta. La visita no se sentía como una reconciliación. Se sentía como una misión de reconocimiento. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para dormir, noté que algo faltaba en el pequeño plato de cerámica junto a la puerta donde dejaba mis cosas. La llave de repuesto de la casa. No estaba. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. El tintineo metálico. No había sido una disculpa. Había sido un robo. Pasé la siguiente semana en un estado de alerta máxima. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Revisaba la aplicación de las cámaras de seguridad en mi teléfono compulsivamente. Pero todo estaba tranquilo. Comencé a pensar que tal vez estaba siendo paranoica. Que tal vez mi madre había tomado la llave en un impulso de control, pero no se atrevería a usarla. El sábado siguiente, decidí forzarme a tener una rutina normal. Necesitaba comprar víveres. No podía vivir como una prisionera en mi propia casa. Salí de casa, asegurándome de que todo estuviera cerrado con doble llave, y conduje al supermercado, que estaba a unos 15 minutos.
Estaba en el pasillo de las frutas y verduras, eligiendo aguacates, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. No era una llamada ni un mensaje. Era una notificación push de la aplicación de seguridad. Se ha detectado movimiento en la puerta principal. Mi corazón se detuvo. Con los dedos temblorosos, abrí la aplicación. La transmisión de video en vivo de la cámara del porche apareció en mi pantalla. Y lo que vi me heló la sangre. Era el coche de mi padre. Estacionado en mi entrada. Y la puerta de mi casa estaba abierta. Cambié a la cámara de la sala. La imagen tardó un segundo en cargar. Y allí estaban. Mi madre, mi padre, Bernarda, Fabián y sus 3 hijos, entrando en mi casa como si fueran los dueños, como si hubieran llegado a su casa de vacaciones. Bernarda llevaba una cinta métrica. Fabián arrastraba una maleta. Mis sobrinos corrían por mi sala, tocando todo con sus manos sucias. Perfecto, escuché la voz de mi madre a través del pequeño altavoz de mi teléfono. Podemos poner el sofá aquí, frente a la ventana. Bernarda se acercó a la pared donde yo planeaba poner mi biblioteca, mi colección de libros de arquitectura. No, aquí iría mejor la televisión. Y esa ventana, necesita cortinas opacas. Demasiada luz para ver la tele. Fabián se dirigió al pequeño estudio, mi futuro espacio de trabajo y creación. Este será mi espacio. Por fin podré trabajar en paz. Estaban rediseñando mi vida frente a mis ojos. La audacia, la arrogancia, era tan monumental que superaba la ira y se convertía en una especie de claridad glacial. Mi tío Gerardo tenía razón. Esto no se trataba de necesidad. Se trataba de poder. De un derecho autopercibido sobre mí y todo lo que yo poseía. No entré en pánico. Mi mano estaba sorprendentemente firme. Salí del pasillo, abandonando mi carrito de compras lleno de comida, y caminé hacia la salida del supermercado. Mientras caminaba, hice 2 cosas. Primero, activé la grabación de la aplicación de la cámara, asegurándome de que cada palabra, cada acción, quedara registrada. Segundo, marqué el 911. 911, ¿cuál es su emergencia?, dijo una voz calmada. Hola, respondí, mi propia voz sonaba extrañamente serena, como si estuviera describiendo un problema de diseño a un cliente. Quiero reportar una intrusión en progreso en mi domicilio. Tengo a varias personas dentro de mi casa que entraron sin mi permiso y se niegan a irse. Y sí, los estoy viendo en vivo a través de mis cámaras de seguridad en este momento. Le di al operador mi dirección. Me aseguró que una patrulla iba en camino, que la llamada tenía alta prioridad. Estaré allí en 10 minutos, dije. Conduzco un coche gris. Colgué. Me subí a mi coche y encendí el motor. La ira que había sentido en la cena familiar era un fuego pequeño comparado con el infierno que ardía dentro de mí ahora. No iban a ganar. No esta vez. No en mi casa. Llegué a mi calle al mismo tiempo que la patrulla de policía. Aparqué detrás de ellos y bajé del coche justo cuando 2 oficiales se acercaban a mi puerta. La escena que siguió fue sacada de una pesadilla surrealista. Mi familia, al ver a la policía, salió al porche, mi madre al frente, lista para desempeñar su papel de matriarca ofendida y confundida. Oficiales, debe haber un error, dijo con su mejor voz de preocupación. Esta es la casa de nuestra hija. Solo venimos de visita. ¿Es usted Adelia?, me preguntó uno de los oficiales, un hombre alto y de aspecto serio. Sí, soy yo, dije, acercándome. Y estas personas han entrado en mi casa sin mi permiso utilizando una llave robada. Eso es mentira, chilló Bernarda. Es una malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Con calma, saqué mi teléfono. Oficial, le dije al policía. No solo tengo la escritura de la casa a mi nombre, sino que también tengo un video, grabado hace 10 minutos, de estas personas entrando, distribuyendo mis habitaciones y planeando cómo iban a vivir aquí. Le mostré el video. El oficial lo miró, luego miró a mi familia, cuyos rostros habían pasado de la indignación a un pálido horror.
Les ordenó que sacaran sus pertenencias y abandonaran la propiedad inmediatamente o serían arrestados por allanamiento de morada. La humillación fue total y pública. Bajo la mirada atenta de la policía y de varios vecinos curiosos que habían salido a sus jardines, mi familia sacó sus maletas de mi casa. Nadie dijo una palabra. Cuando se fueron, el silencio que dejaron atrás fue, por fin, definitivo. Esa misma tarde, un cerrajero cambió todas las cerraduras. El lunes, mi abogado envió cartas formales a cada uno de ellos con una orden de cese y desistimiento, dejando claro que cualquier intento futuro de contacto resultaría en acciones legales. Ahora, mientras escribo esto, estoy sentada en mi porche, mirando el reflejo del atardecer en el lago. La casa está en silencio. Mi teléfono está en silencio. Y por primera vez, mi mente está en silencio. He aprendido de la manera más dura que a veces, la familia que tienes no es la familia que mereces. Y que el acto más grande de amor propio es, a veces, saber cuándo cerrar la puerta. Después de todo lo que pasaron, ¿creen que fui demasiado lejos? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha conmovido o te has sentido identificado, te agradecería mucho que le dieras like al video, te suscribieras al canal y lo compartieras con alguien a quien creas que le pueda interesar. Tu apoyo significa todo para mí. Hasta la próxima.